cordial saludo a cada uno de ustedes. En este día voy a hacer algo diferente, puesto que si ustedes pueden escuchar, mi voz está un poco ronca. Gracias a Dios estoy bien, pero no puedo predicar por un largo tiempo. Así que lo que voy a hacer hoy es que voy a mandar este mensaje de voz y lo voy a subir como usualmente lo hago, pero quiero compartir con ustedes, yo creo unos 10, 12 minutos, cuando mucho, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Les agradezco como siempre que estén acompañándome, que estén ustedes conmigo aquí. El tema de hoy que quiero hablar es por qué los cristianos debemos de estudiar lo que es una secta, lo que es una religión y lo que éstas piensan. Vamos a estudiar un poco en Hechos 17, 24 al 28 y lo voy a leer a su respectivo tiempo. Entonces, una de las razones primeramente por la cual debemos, verdad, de saber lo que una secta o religión piensan es que debemos de entender cómo es que otras filosofías, creencias religiosas piensan. Como dije antes, en Hechos 17 vemos que el apóstol Pablo se relaciona con las religiones no cristianas de su época. Pablo conoce sus creencias de estas personas lo suficientemente bien como para citar a sus autoridades espirituales. Y voy a leer yo los versículos del capítulo 17, 24 al 28, que dice: Y el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Vemos pues entonces que Pablo, ¿verdad?, en su objetivo de presentar el Evangelio, él conoce lo que piensan estas personas y, ¿verdad?, construye un puente para ayudar a los oyentes a entender mejor el Evangelio. Otra de las razones por las cuales debemos estudiar una secta o una religión es que en sus cartas los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y Judas atacan a aquellos que estaban falsificando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos, estos escritores, nos querían advertir y enseñar a los cristianos sobre las enseñanzas de estos falsos apóstoles y profetas. Y estos escritores del Nuevo Testamento tenían que estar familiarizados con sus afirmaciones y sus convicciones. Entonces, el objetivo de estos escritores era claro. Había que defender la fe y defender el rebaño o a la iglesia. Y ellos no dudan, no tienen duda en identificar a los maestros malos, a los maestros que traen engaño y divisiones. Y no solamente eso, sino aún llamarlos por su nombre, cuando obviamente sea apropiado. El apóstol Pablo dice a un hombre que cause división una y otra vez, deséchalo. Y vemos en la tercera carta del apóstol San Juan, tercera carta de San Juan, de un hombre llamado Diótrefes, ¿verdad?, que él obviamente estaba causando serios problemas en la iglesia y le dice a los discípulos que no lo reciban. La tercera razón para estudiar lo que es una secta y una religión es que debemos de saber presentar una buena defensa de nuestra fe, lo que creemos y por qué lo creemos. En 1 de Pedro 3:15 y versículos 16, primera parte,
dice así: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional nos dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces vemos que la profesión de nuestra fe, de la esperanza que hay en una persona, es algo, ¿verdad?, que nos trae felicidad, que nos da vida a través del Señor Jesucristo. Entonces, estas verdades deben de ser expuestas por cada creyente. Todo creyente debe de estar entonces bien familiarizado con la base y el fundamento de la creencia cristiana. Cuando menos, conocer los principios fundamentales de los mandamientos de Dios y conocer las Escrituras y poder enseñar y señalar cuál es la razón de que tenemos esta verdad. Aunque tal vez esto no va a dar la satisfacción de aquel que nos pide razón de nuestra fe, pero debemos de hacerlo siempre. Y como dice aquí, con gentileza y respeto, de una manera humilde, no con un aire altivo o de una manera malhumorada y hosca, que solo sirve para irritar y provocar y separar a las personas. Tristemente, muchos de nosotros, yo reconozco eso, hubo un tiempo en el cual yo tenía mala actitud hacia cierto grupo, personas que venían a visitarme, testigos de Jehová. Pero empecé a prepararme y bueno, ellos obviamente no querían la verdad y sabían cómo manejar mi actitud y bueno, entonces he tenido que trabajar en eso. Fíjese que entonces es tan importante pues que nosotros entendamos eso. Recuerde, lo que otros grupos enseñan sobre Jesús y las respuestas bíblicas. Por ejemplo, nos van a decir que Jesús no era Dios. Nos van a decir que Jesús fue creado por Dios. Nos van a decir que hay tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no un Dios en tres personas. Nos van a decir que Jesús no es necesario porque no hay pecado. Nos van a decir que es muy posible que Jesús no resucitó corporalmente de entre los muertos. Nos van a decir que sí, que Jesús fue un gran profeta, pero no fue Dios. Nos van a decir que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero que no existe solamente una. Nos van a decir que Jesús no es necesario porque la gente debe de pagar por sus propios pecados a través de ofrendas, a través de rezos, a través, ¿verdad?, de buenas obras. Nos van a decir que Jesús murió por los pecados, pero las personas no pueden ser salvas a menos que obedezcan todas las enseñanzas de la iglesia a la cual ellos pertenecen o a su secta o su religión. Nos van a decir que Jesús es Dios, pero menos que Dios el Padre. Nos van a decir que Jesús solamente fue un buen hombre. Nos van a decir que Jesús no es el único Hijo de Dios. Y nos van a decir que Jesús no va a volver de nuevo. Así es que fíjese cómo nosotros pues tenemos que prepararnos. Ahora, ¿por qué hay muchas denominaciones cristianas? Tenemos que poner atención también en eso. Recuerde, tenemos que definir primeramente cuál es la diferencia entre una secta, entre una denominación y entre una religión. Hay una diferencia. Primeramente empezamos con lo que es una religión. Una religión es el conjunto de creencias religiosas que han sido establecidas en una región. Por ejemplo, si usted va
a la India, bueno, sabemos que la religión establecida en la India puede ser el hinduismo, el budismo. Si usted va a la China, puede ser eh, el budismo. Si usted va a países del Medio Oriente, bueno, ellos te van a decir que es el islamismo. Y en países como América Latina, sabemos que la religión que ha sido establecida, pues, es el cristianismo, pero llamado catolicismo romano. Entonces, eso es lo que es una religión. Ahora, también tenemos lo que es una secta. Y la secta, ¿verdad?, es diferente a una denominación. Una denominación, vamos a ver, es que las denominaciones han variado, ellas cambian de acuerdo, ¿verdad?, a las enseñanzas y no afectan doctrinas fundamentales de la Biblia. Eso es lo que es una denominación. Una denominación varía en su forma de creer en cuanto a lo que se enseña. Por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad?, en la manera en que se bautiza. Algunos creen que debe de bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que algunos creen, así es la fórmula que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 28, 19. Pero algunos bautizan solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tenemos que tener cuidado y tenemos que usar la fórmula. Algunos creen, por ejemplo, ¿verdad?, que dentro de las denominaciones, que si no tienes la llenura del Espíritu Santo, pues obviamente aún estás en un proceso, ¿verdad?, de desarrollo. Entonces, algunas denominaciones varían en la forma en que participan de la cena del Señor, varían la manera en que reciben a sus miembros, el tipo de gobierno, si tienen pastores, ancianos. Ahora, una secta, la secta sí es diferente. La secta, ¿verdad?, ha cambiado una verdad fundamental. Una secta ha cambiado una verdad fundamental y la verdad fundamental no puede ser cambiada. En este caso se nos puede decir que Jesucristo, ¿verdad?, es un Dios, pero es un Dios pequeño, más pequeño que el Padre. Y obviamente eso es grave. Se nos enseña que hay que ser salvo. Sí, Jesucristo murió por nosotros, pero que hay que hacer buenas obras. Y eso obviamente es algo que no es correcto. Y sucesivamente. Entonces, recuerde pues que eso es algo muy importante. Por ejemplo, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, asambleas de Dios, luteranos, son denominaciones cristianas. Pero los mormones, los testigos de Jehová, son sectas, ¿verdad? Ellos aseguran ser cristianos, pero niegan uno o más de los puntos esenciales de la fe cristiana. Entonces, la palabra secta o partidario, ¿verdad?, es que toman una manera de pensar que va en contra de ciertas enseñanzas fundamentales. El surgimiento, pues, de las denominaciones dentro de la fe cristiana tuvo origen, parece ser, cuando fue la Reforma Protestante. El movimiento de la Reforma Protestante en el año de 1512 con Martín Lutero hubo una separación. La separación en la cual Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, ¿verdad?, y se separa de la Iglesia Católica Romana. Y esto hace que, ¿verdad?, haya una separación, una división, lo que se llama el protestantismo. Y de ahí nacieron algunas nuevas denominaciones: la luterana, la reformada, la bautista y la anglicana. Y a través de los siglos, pues a partir de esas otras ramas ha habido otras denominaciones. Entonces, fíjese que todo eso es importante que nosotros, ¿verdad?, estudiemos y que analicemos. Recuerden, no debemos de contender por aquellas cosas, obviamente, aquellas doctrinas que no son fundamentales, sino debemos, obviamente, de siempre analizar y tratar
de ser apegados a lo que la palabra de Dios nos enseña. Puede ser que algunos hermanos, ¿verdad?, participen de la cena del Señor cada semana, algunos cada mes, algunos cada 3 meses, algunos cada 6 meses. No se nos dice en la Biblia cada cuánto debemos de participar de la cena del Señor, pero sí se nos dice que debemos de hacerlo como iglesia. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por escucharme y les agradezco que cada semana ustedes, ¿verdad?, escuchan la predicación de la palabra. Les pido sus oraciones para que mi salud esté mejorando. Gracias a Dios, mi cuerpo está bien, es solamente mi garganta, y ustedes saben que la herramienta de un predicador pues es su garganta. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, venir ante tu presencia, Padre, a buscar la verdad. Señor, ayúdanos a reconocer que las enseñanzas de tu palabra son fundamentales y que nosotros debemos de apegarnos a ellas. Te pido por todos aquellos, Señor, que están escuchando, bendíceles, cuídales. Te pido por mi salud, ayúdame, Señor, a recordar que solamente tú, Padre bendito, eres el único que merece la honra y la gloria. Te agradecemos por todo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.